Hola compañeros, compañeras. Me voy a referir al régimen jurídico de la Ciudad de México, particularmente la administración pública, en particular la jefatura de gobierno, cómo es que se integra, ¿no? Y cómo es que finalmente este cuerpo administrativo pues funge como el poder ejecutivo, ¿no? En la Ciudad de México. Eh, Cuando nosotros hablamos eh, de la jefatura de la ciudad, eh, se va a desprender esta función que es el de básicamente de ejecución de la ley, pues se va a desprender esta función constitucional, como ya lo conocemos, del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y luego a su vez esta se va a relacionar con la Constitución Política de la Ciudad de México. Una vez que se publica la Constitución Política de la Ciudad de México, el legislador local tiene la obligación de publicar, de construir y de publicar una ley que le dé forma a este poder, ¿no? Que en este caso sería el poder ejecutivo de la Ciudad de México. Recientemente se realizó eso y se abroga pues, la ley anterior, ¿no? Que era la ley de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México. Se produce una nueva, que es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. Así se le va a conocer, ¿no? Y es la que actualmente pues, está vigente en la ciudad. Sí, tiene muchas de las características, muchas de las instituciones que la anterior contenía, ¿no? Básicamente, pues como toda ley en el ámbito de la administración pública, ¿no? Reparte la función en dos grandes como brazos, ¿no? El ejecutivo auxiliado por dos grandes brazos. Lo que incluye además esta constitución, pues es una especie de órgano colegiado al final de la propia ley, que le vamos a conocer como pues este órgano consultor o un cabildo, vamos a decirlo así, que va a dar opinión respecto a la política pública en la ciudad. A excepción de eso, bueno, pues todo lo demás se parece a las demás leyes orgánicas relacionadas a la administración pública, ya sea la ley federal, ¿no? La ley orgánica en materia de administración pública federal, que tiene las características, o las leyes federales a nivel local de las distintas entidades de la República. Bueno, entonces lo que se dice aquí es que a partir del 122, luego la Constitución Política de la Ciudad de México y luego ya en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, se dice que, bueno, quien va a estar quien va a ser el representante, ¿no? Del Poder Ejecutivo como uno de esos, como parte de esos tres grandes poderes en la ciudad, tres poderes públicos, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Bueno, en el caso del ejecutivo, quien va a ser el representante de ese órgano público será pues esa representación
jurídica, política, que le vamos a conocer como la jefatura de gobierno de la ciudad, ¿sí? Entonces puede ser el jefe o la jefa de gobierno de la ciudad, ¿sí? Entonces, ¿por qué ley orgánica se va a regir? Básicamente por la ley orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, que es muy reciente, ¿no? Eh, eh, bueno, ¿qué es la administración pública? ¿De dónde tomamos esta idea? ¿No? El concepto básicamente tiene que ver con, pues, vamos a decir, con la constitución, ¿no? de órganos públicos que van a tener como función, ¿no? un actuar continuo y permanente eh, que finalmente persiguen un interés público, ¿no? Y que ese órgano se va a em, em, se va a, va a trabajar, ¿no? de manera jerarquizada. ¿Sí? Esta idea la vamos a traer de los franceses, ¿no? Lo que se dice es que finalmente lo que tenemos en torno a la administración pública es una especie de cuerpo militarizado, ¿no? Donde, donde hay relaciones, básicamente, eh, básicamente de no horizontales, ¿no? Sino que son verticales, ¿no? Vienen las decisiones de los principales representantes y van bajando estas decisiones hasta el, el, vamos a decirlo así, los servidores públicos de menor jerarquía, ¿sí? Entonces es una especie o una noción pues de organización jerarquizada, ¿sí? Una organización jerarquizada que tiene como finalidad un interés público. ¿Cuál sería este interés público? Pues básicamente que se hagan efectivos, ¿no? Que se les, que se generen condiciones, ¿no? De infraestructura, de normatividad, de acciones en lo concreto para que la población tenga acceso a servicios públicos, ¿no? a los distintos servicios públicos que, que nos que le obliga, ¿no? A la autoridad, a la administración pública, proveer, ¿no? a la población. Uh -huh. Entonces, ese sería más o menos una de las ideas. Esta idea viene de los franceses, ¿no? Cuando nosotros revisamos un poquito el derecho administrativo y un poquito miramos o reflexionamos sobre las distintas nociones o concepciones de la administración pública, bueno, ahí es donde encontramos su fuente, ¿no? El, esta organización jerarquizada que tiene como fin un interés público, básicamente los servicios, proveer, acercar, generar condiciones para que la población tenga acceso a estos. Y bueno, también si nosotros nos remitimos a autores como, ¿qué será? Max Weber, pues él nos comenta que, bueno, él es uno de los primeros autores que reflexionan sobre este fenómeno y que nosotros lo vamos a bueno, a encontrar en derecho administrativo, pero también en la sociología jurídica, ¿no? Particularmente desde la sociología jurídica se le da un enfoque como de control social, ¿sí? Entonces, lo que se dice por los autores que han reflexionado este fenómeno es que, como Max Weber, es que, bueno, es un fenómeno eminentemente moderno, ¿no? Que le va a dar fortaleza, le va a dar contenido, le va a dar una caracterización especial al Estado moderno. El Estado moderno no se puede
no se puede entender sin este fenómeno que es lo que bueno, nosotros le conocemos como administración pública, organización jerarquizada que persigue intereses públicos, ¿no? Con acciones continuas y permanentes. Desde la sociología se le va a conocer como el fenómeno de la burocracia, ¿no? Bueno, la burocracia o este cuerpo de la administración pública, que es un conjunto de personas que tienen como función esta cuestión, ¿no? Proveer, el acercar los servicios públicos específicos a la población, pues pues hacen una función básica dentro del Estado. No se puede entender el Estado sin estos, e igualmente se puede hablar sobre el sistema jurídico, ¿no? El sistema jurídico requiere de un cuerpo especializado, como es la burocracia, para echar a andar, ¿no? Todo toda la maquinaria, ¿no? Administrativa, judicial, legislativa, ¿no? Desde trabajadores de base, trabajadoras, trabajadores y trabajadoras de confianza, ¿no? Que tienen un sinfín de funciones, ¿no? Desde redactar documentos, eh, notificar a las personas, recibir y desahogar, no sé, audiencias, resolver peticiones, instrumentar, vamos a decirlo así, pues infraestructura para cumplir con determinadas cuestiones, como es proveer de agua potable, el asunto del transporte público, el asunto del servicio público de justicia, eh, el cumplimiento de normas en el ámbito, en este ámbito, ¿no? Administrativo. Realmente lo que se ha dicho por los autores del derecho administrativo actual es que, bueno, el, la función administrativa ha crecido eh, ex, exponencialmente, ¿no? Apabullando a los demás poderes, ¿no? Tanto al legislativo como al judicial, porque estos tienen un sinfín de tareas, ¿no? El ejecutivo a través de la administración pública, ¿sí? Un sinfín de tareas, eh, y más hoy se ve, ¿no? En el fenómeno urbano, ¿no? En el fenómeno urbano, pues los podemos ver en la cuestión del transporte público, en la cuestión de la electricidad pública, el asunto de, de la explotación y de distintos, como por ejemplo el petróleo, tenemos está la administración pública ahí presente, la cuestión urbana, el desarrollo, la salud, el turismo, los servicios de gestión integral, como el asunto de, de los residuos eh, urbanos, como es la basura, la limpieza de calles, un sinfín de tareas que hay. Bueno, ¿cómo en la Ciudad de México hemos organizado esto? ¿Y de dónde lo vamos a, dónde se va a desprender básicamente estos lineamientos? Lo vamos a encontrar, como ya dijimos, en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México. Ahí vamos a encontrar los principales lineamientos. También es necesario decir que, bueno, a partir de esta ley pues, se van a desprender otra serie de leyes, ¿no? O bueno, más bien reglamentos, ¿no? Normas, que le van a dar funcionamiento a todas y cada una de estas, pues, órganos que forman parte de la administración.
Bueno, luego lo que podemos ver es que el tipo de administración pública que se va a desprender de esta ley, y no solamente de esta ley, sino también la ley federal tiene esta misma noción, ¿no? Dijimos, básicamente, quien va a estar a cargo de esto es la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, un representante popular, ¿no? Que va a llegar a ese puesto a través del voto popular y que pues esa representación es periódica. Esta representación del gobierno de la ciudad va a tener dos grandes brazos. La administración, por un lado, la administración centralizada y la administración paraestatal o descentralizada y descentralizada. Algunos autores dicen que es solamente paraestatal, otros dicen, bueno, descentralizada y paraestatal, pero básicamente es paraestatal y luego ya hay un desglose específico. Bueno, la administración centralizada, ¿no? Que es el brazo más directo de la jefatura de gobierno, del jefe de gobierno, de la jefa de gobierno, pues su integración particular básicamente es, hasta este momento, vamos a tener 21 secretarías y órganos desconcentrados en los distintos rubros, en rubros económicos, culturales, políticos, de urbanización, de seguridad pública, entre otros. También vamos a tener en ese ámbito una oficialía mayor, la Contraloría General y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. ¿Sí? Entonces, el jefe o la jefa de gobierno pues va a tener un instrumento directo que es la administración centralizada a través de secretarías, ¿no? Que a su vez cada secretaría puede tener órganos desconcentrados, ¿sí? Para efecto de apoyarse en cuestiones de cumplir determinados pues los fines de las secretarías, ¿no? Por otro lado, bueno, también el jefe o la jefa de gobierno, pues para el efecto de la administración centralizada, para el efecto de la administración centralizada, vamos a tener vamos a tener, bueno, este servidor público va a tener la posibilidad, ¿no? O la facultad de nombrar a los representantes de las 21 secretarías y órganos desconcentrados, ¿sí? Entonces va a poder nombrar y va a poder remover, ¿sí? Tanto a los encargados de las distintas secretarías o carteras y sus también representantes de los órganos desconcentrados, ¿sí? Además, bueno, pues las 21 secretarías también bueno, forman parte de esto, de la Oficialía Mayor, la Contraloría General, la Consejería Jurídica, forman parte de las 21 secretarías, ¿sí? Por otro lado, vamos a encontrar a la administración paraestatal o descentralizada. Básicamente, en este ámbito, se van a integrar por organismos descentralizados, ¿no? Por empresas de participación estatal y fideicomisos, ¿sí? Todos y cada uno de estos órganos de la administración paraestatal o descentralizados o fideicomisos, en la Ciudad de México vamos a tener más de 20, ¿no? Órganos descentralizados, más de 20 empresas paraestatales y fideicomisos, ¿sí? Todos con más de 20 órganos en distintos rubros. En cuanto a personalidad jurídica, ¿sí? La personalidad jurídica en la administración centralizada, básicamente, la va a tener la jefatura de gobierno, ¿sí?
¿sí? La representación, es decir, esto es importante conocerlo porque cuando nosotros demandamos, ¿no? Ya sea en materia administrativa, en materia laboral, pues aquí debemos de señalar, ¿no? Como representante de este órgano público. Pues en este caso, cuando vamos a demandar pues a la administración centralizada, tenemos que nombrar al jefe de gobierno, ¿no? En las entidades federativas se le conocería como gobernador o gobernadora del estado, no sé, a nivel federal, pues sería el presidente de la República, ¿no? Y en el orden de gobierno municipal, pues sería el presidente o la presidenta municipal, ¿sí? Que también igual va a tener esto. Bueno, en la Ciudad de México nosotros tenemos esta organización particular que, bueno, no, no es que se descubra, ¿no? El hilo negro, o el agua tibia, como se dice. ¿Sí? En cuanto a la administración paraestatal o descentralizada, los órganos van a tener una personalidad jurídica propia. ¿Sí? Estos van a ser formados por decretos específicos. Entonces lo que van a tener ellos es una personalidad jurídica propia. Es decir, son considerados, vamos a decir, personas jurídicas que, aunque forman parte de la administración pública de la Ciudad de México, tienen una personalidad jurídica propia. ¿Sí? Entonces, cuando demandamos a este tipo de organismos descentralizados, paraestatales o fideicomisos, pues básicamente tenemos que señalar al representante de este órgano de la administración paraestatal descentralizada o fideicomisos. ¿Sí? Acá, en la administración centralizada, como ya lo dijimos, cuando vamos a demandar, pues básicamente tenemos que presentar pues la nominación de la jefatura de gobierno, ¿no? Más el representante de la secretaría. Y si queremos ser más específicos, bueno, incluimos a otros que pueden ser subsecretarios, no sé cuál sería su función, ¿no? Y cuál sería el tipo de acción judicial, ¿no? Pero en materia, por ejemplo, laboral, tiene que ir tanto la jefa o el jefe de gobierno, el titular de la secretaría y alguien más que puede ser su superior jerárquico de la persona que representa, ¿no? Si es materia laboral. ¿Sí? En materia, por ejemplo, de amparo, ¿no? Cuando nosotros argumentamos que se está violentando algún derecho humano, que la administración pública de la Ciudad de México está violentando un derecho humano, bueno, ¿a quién vamos a señalar como autoridades responsables? Pues, tenemos que, si es alguna secretaría, ¿no? Tenemos que incluir a la jefatura y al representante de la secretaría, ¿sí? Y bueno, si hay alguien más, ahí se incluye, que pueden ser subsecretarios, que pueden ser inspectores, no sé cuál sería el acto, ¿ya? Acá, bueno, tendremos que solamente demandar pues a este organismo, al representante del organismo descentralizado, al representante de la empresa paraestatal o del órgano paraestatal o del fideicomiso. Dependerá cuál sea la situación. Por esta distinción de personalidad jurídica. ¿Sí? En la administración paraestatal o descentralizada, los órganos tienen una personalidad jurídica propia. En la administración centralizada, la personalidad jurídica la tiene la jefatura de gobierno de la ciudad, en virtud de que él nombra a los representantes de esas secretarías. Por otro lado, el patrimonio. En este caso, la administración central, en cuanto a la administración centralizada, el patrimonio jurídico, pues básicamente es representado, ¿no? O está considerado como el de la jefatura de gobierno de la ciudad.
En el de la administración paraestatal o descentralizada, el, el patrimonio jurídico es propio, ¿sí? Porque estamos frente a una persona jurídica reconocida, entonces va a tener pues, sus atributos específicos como persona jurídica en el ámbito público, ¿sí? En cuanto a subordinación, eh, como ya dijimos, las secretarías, los representantes de las secretarías, todos los que trabajan en ella, pues guardan una subordinación directa respecto a la jefatura de gobierno. ¿Sí? Hay una subordinación directa porque el nombramiento, ¿no? Desde el secretario, ¿no? Hasta, bueno, desde el nombramiento o la remoción, pues es una facultad del jefe o la jefa de gobierno. Sí, en el caso de la administración paraestatal o descentralizada, la subordinación existe, pero es indirecta del jefe de gobierno. ¿Sí? Por virtud de que tiene una personalidad jurídica propia, un patrimonio propio, se constituye a través de un decreto específico. ¿Sí? Es indirecta porque no deja de pertenecer este órgano de la administración paraestatal o descentralizada, no deja de pertenecer a la administración pública de la Ciudad de México, que es, vamos a decir, es el órgano, el poder público, el poder ejecutivo de la ciudad. ¿Sí? Por otro lado, en cuanto a autonomía de gestión técnica y financiera, pues las secretarías en este rubro de gestión técnica y financiera, pues es limitada, ¿no? Es limitada realmente, pues decisiones al respecto en cuanto a situaciones técnicas y financieras se tendrán que consultar con la jefatura, ¿no? Y bueno, porque finalmente los efectos en algún sentido también le pueden surtir al Poder Ejecutivo o a la jefatura de gobierno. ¿Sí? Por otro lado, en cuanto a autonomía de gestión y técnica y financiera, la administración paraestatal o descentralizada y los fideicomisos, pues esta es plena, ¿sí? En virtud de que estamos frente a una personalidad jurídica propia. Por otro lado, el órgano interno de gobierno que va a darle formación, ¿no? Lineamiento, directriz, gobierno a la administración centralizada, pues las secretarías en sí no tienen un órgano interno, ¿no? El secretario siempre tendrá que estar, pues, preguntando al jefe de gobierno, a la jefa de gobierno sobre las situaciones, sobre las decisiones que se pueden tomar, ¿no? Sugerir, ¿no? Cuáles son algunas de los escenarios y bueno, ya se tomarán pues las decisiones correspondientes, ¿no? Pero no hay órganos internos en cada secretaría que definan esto, ¿sí? Tendrán que ser consultados. Consultada la jefatura de gobierno. En cuanto a órgano interno de gobierno de la administración paraestatal o descentralizada y los fideicomisos, es colegiado. ¿Sí? Ahí sí existe y además es colegiado. Por lo regular son pequeñas juntas, ¿no? Donde participan distintas autoridades y muchas veces también particulares, ¿no? En el caso, por ejemplo, de transporte en la ciudad, ¿sí? Se constituyen órganos de la administración paraestatal o descentralizados que tienen este tipo de juntas, ¿sí? Órganos colegiados que toman decisiones respecto a este rubro. Por otro lado, el personal y los elementos que la integran en cuanto a la administración centralizada, pues es básicamente como se le conoce, es cada órgano, ya sea secretaría o el órgano de administración paraestatal o descentralizado, pues va a tener pues trabajadores, trabajadoras, ¿no? Que es
el personal que va a estar pues dándole ese funcionamiento a esa representación jurídica. Sí, entonces hay una integración personal, como le dicen muchos, del recurso, de los recursos humanos, ¿no? Que pueden tener distintas o tienen distintas calidades jurídicas. Hay trabajadores de base, van a existir en las secretarías y en los órganos de la administración paraestatal o descentralizada, eh, trabajadores de base, de confianza, de dirección, ¿no? De dirección o elección popular. Sí, por lo regular, bueno, las secretarías están integradas por trabajadores de base, de confianza y de representantes de dirección, que es el secretario, el subsecretario, que va a llevar a un grupo de personas que lo van a auxiliar y que van a fungir por esa representación como trabajadores de confianza, ¿sí? Y bueno, los de base, los que no cambian, viniendo una representación, terminando una representación y viniendo otra, ¿no? Ellos están sujetos al 123 de la Constitución, como cualquier relación de orden asalariado. Uh-huh. También los elementos que integran a estos órganos, ya sea centralizados o paraestatales o descentralizados, pues es el elemento patrimonial. Si van a tener bajo su custodia objetos para cumplir sus funciones, que en este caso pueden ser vehículos, pueden ser edificios, pueden ser computadoras, pueden ser, no sé, herramientas específicas para llevar a efecto eso, maquinaria, no sé, archiveros, lo que se tenga de objetos, bueno, ese es otro elemento que integra el, el, estos órganos, el elemento de orden o el recurso humano, la integración personal, el elemento patrimonial y además, pues toda esta estructura de normas jurídicas y procedimientos técnicos a la cual se va a ceñir su actuar. Sí, que son precisamente, pues en el caso de las secretarías en la Ciudad de México, pues se van a ceñir pues a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, a la Constitución local, a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México y sus reglamentos específicos, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener una estructura jurídica y de esa estructura jurídica muchas veces se van a advertir procedimientos técnicos, ¿no? por medio del cual se van a tener que regir. Es el mismo caso tanto en la administración centralizada como en la administración paraestatal o descentralizada. En cuanto a la administración centralizada, en lo particular, ¿quiénes son estos órganos que integran y que le dan contenido a la jefatura de gobierno? Como dijimos, pues básicamente son 21 secretarías, ¿no? Y sus respectivos órganos desconcentrados, ¿sí? Entonces vamos a tener 21 secretarías que van a ser, sus representantes van a ser nombrados por la jefatura de gobierno, por el jefe o la jefa de gobierno. ¿Cuáles son en lo particular? La Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Gestión y Servicios Urbanos, la Secretaría de Protección Civil y de Gestión Integral de Riesgos, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades en la Ciudad de México, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es una creación de esta nueva administración, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Obras y Servicios, la Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Salud, de Administración y Finanzas, la Secretaría de Movilidad, que es otra de las secretarías de esta administración, creada con esta administración, ¿no? La Secretaría de Turismo, la de Cultura, la Oficialía Mayor, la de Contraloría General,
la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Sí? 21 secretarías para cumplir con los distintos servicios que se le tienen que brindar a la población, desde la seguridad, la salud, el asunto del turismo, el asunto del trabajo, la educación, el desarrollo en cuestiones urbanas, rurales, el asunto de la movilidad, el asunto de la cultura, ¿no? Un sinfín de actividades que tienen que ver con rubros económicos, culturales, políticos, de urbanización y de seguridad pública. Por otro lado, los organismos descentralizados o fideicomisos también y paraestatales, pues los podemos encontrar pues desde el Instituto de las Mujeres, de la Juventud, el Instituto de Educación Media Superior, el GEMS, el Heroico Cuerpo de Bomberos, el fideicomiso, fideicomisos y fondos de financiamiento para museos, centros históricos, la central de abastos, infinidad de organismos descentralizados para estatales y fideicomisos que, bueno, todas esas categorías pasan más, bueno, suben o tienen más de 20 órganos de distintos rubros. Aquí adelante yo les pongo, pues más o menos cuántos hay, primero desconcentrados que van a depender directamente de la Secretaría. Si los desconcentrados no tienen personalidad jurídica, patrimonio propio, finalmente se construyen para efecto de cumplir con esas mismas funciones que tienen las secretarías en territorios específicos, ¿no? Que van desde la Agencia de Atención Animal, la Agencia de Protección Sanitaria, Agencia Digital, la Autoridad del Espacio Público, el Centro de Comando y Control Cómputo, el C5, el C4, ¿no? La Coordinación de Centros de Transferencia Modal de la Ciudad de México, las instancias ejecutoras del Sistema Integral de Derechos Humanos, la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, el Metrobús, la planta de asfalto de la ciudad, la Policía Auxiliar, la Policía Bancaria, el Proyecto Metro, que son todos, este proyecto que se encargó de la línea 12, ¿no? De la construcción de la línea 12. Bueno, el sistema de aguas de la ciudad. En cuanto a descentralizados, podemos ver la caja de previsión para la policía auxiliar, para la policía preventiva, para trabajadores de lista de raya de la ciudad, con la comisión de filmación, la comisión ejecutiva de atención a víctimas en la ciudad, la escuela de administración pública de la ciudad, todos estos fideicomisos que existen, ¿no? Desde para la promoción del transporte público, en cuanto al complejo ambiental Xochimilco, el Fondo de Apoyo de la Procuraduría de Justicia, el Fondo Ambiental Público, el Fondo Mixto para la promoción turística en la ciudad, el Instituto de Capacitación para el Trabajo, el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, ya mencionado, el Instituto de la Mujer, el Instituto de la Juventud, para estatales, la autoridad de la zona Patrimonio Mundial Natural Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpalta, el Consejo Económico y Social de la ciudad, todos estos fondos de desarrollo, ¿sí? Entonces, el poder ejecutivo local de la Ciudad de México, conocido o representado por la jefatura de gobierno de la ciudad, pues básicamente va a tener estos dos grandes brazos que se van a organizar en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, ¿sí? Vamos a seguir platicando sobre el tema. Les quiero agradecer su atención. Sí, nos vemos.